Hola y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desmenuzar un caso de estudio legal que, la verdad, es verdaderamente fascinante y de altísimo nivel. Hablamos de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, emitida por la Suprema Corte de Justicia en México. Y ojo, no es solo un debate de políticas de salud, o sea, estamos frente a un acto de equilibrio constitucional súper complejo. Literalmente, la Corte poniendo en la balanza la libertad individual más íntima contra el poder de control del Estado. Para quienes estudian derecho, diseñan políticas públicas o dirigen estrategias corporativas, entender esta resolución es un requisito absoluto. Vamos a entrar de lleno. Nuestra hoja de ruta para hoy es bastante clara. Primero, revisaremos los antecedentes. Segundo, entraremos al concepto de libre desarrollo de la personalidad. Tercero, el test de proporcionalidad. Cuarto, los límites frente a terceros. Y por último, el proceso legislativo y sus implicaciones. Sección 1. Antecedentes. 5 amparos históricos. A ver, la caída de esta prohibición absoluta no fue magia ni pasó de la noche a la mañana. Fue de hecho el resultado de una estrategia ciudadana súper meticulosa para lograr algo que en derecho llamamos jurisprudencia por reiteración. Básicamente, se necesitan 5 fallos consecutivos en el mismo sentido, sin ninguno en contra para que el criterio se vuelva obligatorio. Toda esta odisea empezó allá por noviembre de 2015 con el famosísimo Amparo 237-2014. Tuvieron que pasar 3 años para que entre abril y junio de 2018 se sumaran 2 más. Y bueno, la meta se cruzó finalmente en octubre de ese mismo año, cuando la primera sala resolvió los últimos 2 amparos que faltaban para consolidar, por fin, la inconstitucionalidad de este sistema. Pasamos a la sección 2. Libre desarrollo de la personalidad. Fíjense en esto. Para desmantelar la prohibición, la Corte decidió no irse por el camino tradicional del derecho a la salud, sino que se apoyó en un pilar mucho más profundo, el libre desarrollo de la personalidad. La jurisprudencia define esto como una especie de libertad indefinida que tiene 2 caras. Por un lado, una dimensión interna, que es básicamente la privacidad de las decisiones más íntimas, y por el otro, una dimensión externa, que otorga la libertad de acción para hacerlas realidad. En pocas palabras, es el derecho que tiene cada persona a ser el arquitecto de su propio plan de vida, así de potente. Pero claro, el punto clave aquí era cómo la primera sala iba a aterrizar semejante concepto abstracto en la vida real. Pues bien, determinaron que elegir una actividad recreativa, y sí, eso incluye el consumo de sustancias que alteran los pensamientos o las sensaciones, entra perfectamente en esta esfera de autonomía personal. Y por pura lógica jurídica, si lo pensamos bien, para poder ejercer este derecho de forma lícita, la protección tiene que abarcar toda la cadena, es decir, sembrar, cultivar, cosechar y poseer la planta estrictamente para el autoconsumo. Escuchen con atención este fragmento de la tesis jurisprudencial 10/2019 porque el lenguaje es muy contundente. Dictaminó que estos artículos prohibitivos son inconstitucionales precisamente porque, cito textualmente, provocan una afectación innecesaria y desproporcionada. Innecesaria y desproporcionada. Esas 2 palabritas fueron las que detonaron todo el debate académico y legislativo que vino después sobre nuestras libertades individuales. Y esto nos lleva a la sección 3, el test de proporcionalidad constitucional. Ahora, quizás se pregunten, ¿cómo diablos llegó la Corte a esa conclusión tan técnica de que la medida era desproporcionada? Bueno, de entrada, reconociendo que la prohibición sí perseguía fines totalmente válidos. O sea, proteger la salud pública y mantener el orden, amparados en el artículo 4 de la Constitución, son tareas legítimas del Estado. Nadie niega eso. El problema no era qué querían proteger, sino el cómo lo estaban haciendo. La medida reprobó el test de proporcionalidad porque resultó ser lo que los abogados llaman suprainclusiva. En otras palabras, era excesivamente amplia, aplastando la libertad de tajo para penalizar conductas que, honestamente, no afectaban a nadie más. Imagínense una balanza constitucional en plena acción. De un lado tenemos un peso gigantesco, una afectación gravísima a la libertad personal, porque la prohibición absoluta suprimía cualquier posibilidad de ejercer este derecho. Del otro lado, la Corte notó que este veto total apenas lograba proteger mínimamente la salud o el orden público. Simplemente no cuadraba. Había alternativas muchísimo menos restrictivas para lograr lo mismo, como por ejemplo limitar el consumo en ciertos espacios en lugar de criminalizarlo por completo. Vamos a la sección 4, límites frente a terceros. Aquí hay que hacer una pausa obligada y desmentir un mito enorme.
Esto no es una especie de legalización sin frenos, para nada. El libre desarrollo de la personalidad tiene un límite clarísimo, y es exactamente donde empiezan los derechos de los demás. La Corte fue súper estricta al dictaminar que este derecho no incluye de ninguna manera la comercialización, la enajenación ni la venta. Cero. Además, está prohibidísimo consumir frente a menores de edad o en lugares públicos si las personas alrededor no dan su consentimiento. Y por supuesto, nada de manejar vehículos o maquinaria peligrosa bajo los efectos de estas sustancias. Entonces, lo que hizo la Corte fue una verdadera cirugía legal muy precisa. No agarraron una goma de borrar para eliminar artículos completos de la Ley General de Salud. Lo que hicieron fue declarar inconstitucional el sistema de prohibiciones administrativas que forzaba a la Secretaría de Salud a negar sistemáticamente las autorizaciones. Lo único que se liberó fueron las acciones exclusivas para el autoconsumo: sembrar, cultivar, cosechar, poseer y transportar. Y ojo, siempre tramitando los permisos administrativos formales. Llegamos a la sección 5, proceso e implicaciones corporativas. Llevando toda esta teoría legal al terreno práctico, la Constitución tiene reglas normativas muy estrictas sobre cómo funciona una declaratoria general de inconstitucionalidad. Funciona así. Una vez que la Suprema Corte establece la jurisprudencia, le toca la puerta al Congreso para notificarle, dándole un mandato de 90 días hábiles para que arreglen y modifiquen la ley. Y si el Poder Legislativo fracasa en este deber, entonces la Corte entra en acción de nuevo y emite la declaratoria general para expulsar esa norma inconstitucional de nuestro ordenamiento de una vez por todas. Pero claro, la realidad legislativa fue, digamos, bastante más accidentada. El Congreso recibió la notificación formal en febrero de 2019. Pero armar un marco legal desde cero es sumamente complejo, así que el Senado empezó a pedir prórrogas. Vimos una extensión en octubre de 2019, otra más en abril de 2020, y bueno, luego llegó la pandemia de COVID-19, que vino a trastocar por completo los tiempos y forzó nuevos aplazamientos. Al final, el plazo original de 90 días quedó totalmente rebasado. Y aquí llegamos al punto crítico para los altos directivos y quienes ven esto desde la óptica corporativa. ¿Cuáles son las implicaciones actuales? Pues bien, el panorama establece un derecho al autoconsumo fuertemente condicionado. La Corte ha sido tajante. No hay luz verde para el comercio. Punto. Cualquier intención de distribución, importación o venta de cannabis recreativo sigue estando rotundamente fuera de esta resolución judicial. El mercado comercial sigue ahí, aguardando que el Poder Legislativo tome una acción definitiva. Y con esto cerramos nuestro análisis de hoy. Esta resolución es, sin lugar a dudas, un caso de estudio monumental que nos demuestra cómo los tribunales pueden empujar cambios estructurales gigantescos para defender las libertades individuales, pero, al mismo tiempo, nos deja con una fricción continua y una gran interrogante. Fíjense bien, ¿cómo va a equilibrar finalmente el Poder Legislativo este innegable mandato judicial a favor de la libertad personal, con su deber ineludible de proteger y regular la salud pública? Es una pregunta fascinante y es un debate que apenas está comenzando. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación.